Buenas. En este video tutorial lo que voy a explicar es cómo realizar una hoja de Excel para circuitos de trifásica desequilibrados. Para ello vamos a utilizar como página de conceptos básicos la página web de Tú Verás. Si os metéis en Electrotecnia, concretamente aquí, pinchamos abrir nueva pestaña, tendremos acceso a la corriente alterna trifásica. El ordenador va un poquito lento, vamos a ver. Ya está cargando. Bueno, aquí tengo abierto ya, como podéis apreciar, los casos de circuitos trifásicos desequilibrados. Bien, cuando se cargue la página de Electrotecnia, lo que nos vamos a encontrar es con una página web. En este sentido, corriente continua, corriente alterna, justo aquí, en corriente alterna trifásica tenéis todos los conceptos básicos. Si pincháis aquí, que nos vamos a encontrar con la explicación de los circuitos desequilibrado en estrella y el circuito desequilibrado en triángulo. Bien, bueno, vamos a empezar a explicar la tabla de Excel. Para ello me voy a acercar aquí y os voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para realizar la tabla de Excel y poder realizar cualquier tipo de circuito trifásico. Bien, lo primero que vamos a hacer es partir de las tensiones, ¿no? Para ello tenemos las tensiones simples o tensiones de fase. Las tenemos que indicar los valores con sus determinados factores, fasores o ángulos, ¿vale? Estos valores, que son tensiones simples, los tenéis gracias a la aplicación de Aula Motion, que es imprescindible también para poder trabajar con trifásica. Os lo recomiendo que lo utilicéis. Tenemos una gráfica vectorial de las tensiones simples. En color azul aparecen las tensiones simples: 0 grados, U1, menos 120, U2, y la U3 desfasada a 120 grados. ¿Vale? Serían tensiones simples o tensiones de fase. Las tensiones de línea o tensiones compuestas, tensiones de línea, la 1, 2 sería sumar a este vector, sumarle este en sentido contrario, y lo que tendríamos sería la tensión 1, 2. La tensión 2, 3 pues sería tensión 2 menos este vector en sentido contrario, 3, tendríamos el vector U sub 2, 3, desfasado 90 grados, como podéis apreciar aquí. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí, metidos los valores. Ya sabemos que en un circuito en triángulo la tensión de línea de red habitual son 400 voltios. Bueno, pues 400 dividido por raíz de 3, ¿vale? Tendríamos 230,94 voltios. Por lo tanto, ya, como podéis apreciar, tendremos los valores de tensiones aquí. En esta parte que tenemos aquí superior tendremos las impedancias. Fijaros, como en todas las tablas de Excel que hemos hecho hasta ahora, los valores a introducir están en rojo, ¿vale? Fijaros que aquí podemos variar la tensión, no tiene por qué ser la tensión de fase 400 siempre. Por ejemplo, en las prácticas que vamos a hacer nosotros vamos a trabajar con 230 voltios. Pero bueno, el caso normal, habitual en las redes es de 400. Pues aquí calculamos las impedancias de las tres fases. Bien, pues los valores que hemos tomado de partida son estos. Fijaros que hay uno de ellos que lo hemos compuesto que sea capacitivo. Este es inductivo, inductivo, inductivo y capacitivo, ¿vale? Bueno, pues las fórmulas de siempre. Si pinchamos en esta celda, pues tendríamos la raíz cuadrada de la suma de E3, es decir, de la parte resistiva o de la parte real, y el cuadrado de la parte imaginaria, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho otra en monofásico, ya lo hemos aplicado. Por lo tanto, podéis utilizar las mismas fórmulas o las mismas tablas de Excel que habíamos utilizado en alterna, copiamos y podemos pegarlo directamente aquí. Bueno, pues aquí tendríamos los valores, ¿vale? Modular, el valor modular y el fasor. Y de forma binómica la parte real y la parte imaginaria. Bien,
Ahora lo que tenemos que calcular, lo primero que tendríamos que calcular son las intensidades de fase, ¿vale? Para calcular las intensidades de fase, lógicamente sería la tensión de línea, o mejor dicho, la tensión de fase, pero que en este caso es igual a la tensión de línea, partido por la impedancia. Por lo tanto, C14, que sería la tensión, ¿vale? En el caso 1,2, 1,2, ¿vale? Dividido por C3, que es la impedancia. Y obtendremos un valor I sub 1,2 de 0,42 con este de fase, igual en cada uno de las intensidades. Importante es que a la hora de aplicar los criterios de intensidades es, fijaros, que la intensidad tiene que llevar siempre el mismo sentido. Fijaros que partiendo de este nudo sería, fijaros el recorrido que hace en este sentido. ¿Veis? Esa es una condición indispensable para poder realizar el circuito. ¿Vale? Bien, esta parte que es polar la vamos a representar de forma binómica, ¿vale? Para ello, bueno, pues igual que en una alterna, fijaros, sería I sub 3, es decir, el valor en modular, ¿vale? Valor modular por el coseno, ¿vale? Del ángulo. Pero fijaros, siempre acordaros de que el Excel, como lo pone en radianes, tenemos que indicarlo aquí para que nos lo pase a grados, ¿vale? Bien, pues ahí lo tenemos. Entonces así tendríamos el valor de coseno o este valor expresado en grados, ¿vale? Y no en radianes, que es como nos interesa, ¿vale? Y aquí el seno pues sería al igual, sin, que es el valor, la función de seno, ¿vale? Y radians, ¿vale? Bueno, pues esto ya tendríamos la forma binómica, ¿vale? Bueno, ¿cómo calcularíamos el valor de la intensidad de línea? Pues bueno, nos vamos a la parte teórica y aquí tendríamos el sistema desequilibrado en triángulo. Como podéis ver, las intensidades, por la primera ley de Kirchhoff, si cogemos este nudo de partida, ¿vale? Las intensidades que entran son igual a las que salen, por lo tanto, I sub 1 y esta que también entra, I sub 3,1, J31, sería igual a J2, ¿vale? Por lo tanto, I sub 1 más J31 sería igual a J12. Por lo tanto, si la J31 está sumando, pasamos restando y nos quedaría así. Y así aplicamos la primera ley de Kirchhoff en cada uno de los nudos. Y esta es la relación que tenemos. Por lo tanto, teniendo esta relación, es lo que tenemos que ejecutar para calcular los valores de fase. Como vamos a sumar valores, sumar y restar, lo que nos conviene a la hora de hacer los cálculos es trabajar de forma binómica, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, por lo tanto aquí K3, que es la parte real, K3 menos K5, y aquí L3 menos N5, que son las partes imaginarias. Una vez que tengamos los valores de forma binómica, ya sabemos que calculando el cuadrado de las sumas de la parte real imaginaria, podremos obtener la parte modular y el ángulo, pues como otras veces, fijaros aquí al revés que aquí, a diferencia de este caso, de estas radianes, aquí lo hemos puesto de manera contraria, es decir, en vez de poner aquí los radianes, ponemos aquí grados. Pues, el problema de este Excel es que viene en inglés, de gris es grados, es decir, aquí sería grados, arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, ¿vale? Esto, y ya tendríamos la parte polar. Entonces ya, como podéis apreciar, tendríamos los valores de intensidad de línea. Fijaros que al ser desequilibrado, la gran diferencia con respecto a los circuitos equilibrados es que todo esto hay que hacerlo, porque si no, no podríamos calcular los valores como en los circuitos trifásicos equilibrados. Los valores de fase son iguales y los valores de línea también son iguales, valores de línea y valores de fase, ¿vale? Pero aquí, al ser desequilibrado, no nos queda más remedio que operar de esta manera. Bien, para terminar, fijaros, con la aplicación de Euler-Moissan,
He insertado aquí la imagen para que podáis comprobar que los resultados que vamos ejecutando en la tabla de Excel nos coinciden, o más o menos son idénticos o muy parecidos a los valores que aparecen en la aplicación de Euler Motion. Para finalizar, en un sistema desequilibrado en triángulo, lo que nos falta es calcular las potencias. Para calcular las potencias tenemos dos métodos. Uno, el valor de una de las fases multiplicado, o mejor dicho, el valor de esta fase más el de esta fase más el de esta fase sería la potencia total. Fijaros, P1 que tenemos ahí sería C14, que es la tensión, por la intensidad I sub 3, vamos a ver, I sub 3, que es la intensidad de fase. Fijaros que estamos calculando valores fasoriales, ¿vale? Estos son valores de fase. P1 sería igual a la tensión de fase por la intensidad de fase por el coseno de la impedancia, ¿vale? De 3, ¿vale? Y así en cada una de las impedancias, o cada una de las fases. Hacemos el sumatorio y esta será la potencia total, ¿vale? Bien, con la energía reactiva sería lo mismo, pero lógicamente aplicando el valor de seno, ¿vale? Como podéis apreciar, los valores coinciden con los que hemos calculado con la aplicación de Euler Motion. Correcto. Bueno, la gran característica de los circuitos trifásicos en triángulo desequilibrados, y me da igual que sean desequilibrados que sean equilibrados, es que la mejor manera de calcular la potencia es por el método de los 2 batímetros. Es decir, si un sistema es triángulo, si un sistema es trifásico en triángulo, el método de los 2 batímetros es infalible, ¿vale? Entonces, para calcular el método de los 2 batímetros, fijaros, es importante, aquí el problema que tengo es que no tengo un dibujo para que podáis ver cómo se conectan los 2 batímetros, pero bueno, ya lo explicaremos en otro momento o en clase. Esta sería la aplicación de los métodos de los 2 batímetros, ¿vale? Bien, nos vamos a ir ahora al sistema en estrella. Sistema en estrella, prácticamente los cálculos son iguales, todo es igual. El sistema en trifásico, en estrella, tiene una peculiaridad. La más importante es que, al ser desequilibrado, requiere o es imprescindible de un conductor que es el neutro, ¿vale? Es imprescindible, esa es la característica más importante. Y lógicamente, al ser desequilibrado, ese conductor de alguna manera va a ser el conductor de ajuste, o para decirlo de alguna manera, bueno, pues un valor, es un conductor que de alguna manera va a compensar o ajustar los valores desfasados de cada una de las fases, ¿vale? Por lo tanto, una premisa o una condición imprescindible es que la intensidad de línea 1, 2 y 3 va a ser igual a la intensidad del neutro. Si el sistema fuese equilibrado, ¿qué pasaría? Que como las tres intensidades de línea son iguales, la intensidad en el neutro sería 0. Y por tanto no haría falta colocar un conductor neutro o compensador, porque el sistema es equilibrado. Pero cuando es desequilibrado, se va a producir una intensidad en el neutro. Y este fenómeno es muy importante en las instalaciones eléctricas, porque por eso es la importancia de tener los circuitos compensados entre fases, porque si no lo tuviéramos, si la descompensación fuera muy grande, podríamos encontrarnos con situaciones en que el conductor de neutro soporta intensidades superiores a las de fases, como es el caso, como podéis apreciar en este caso que es el ejemplo, una intensidad de línea 0,24, otra 0,41, otra 0,24 y por el neutro circula 0,42. Fijaros el desequilibrio. Por lo tanto, esta es la peculiaridad. Entonces, toda la resolución del ejercicio es igual, lo que pasa que lo que tenemos que hacer es sumar I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Por lo tanto, si tenemos los valores de forma binómica, que es como tenemos que sumar, de forma binómica, pues fijaros, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es calcular la sumatoria de las partes reales y el sumatorio de las partes imaginarias y tendremos, ¿vale?, el valor de la parte real y de la parte imaginaria. Solamente tendremos que calcular la forma polar y para ello la suma de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria
y la arcotangente, fijaros, con el detalle de los grados de la parte imaginaria partido por la parte real. Y obtendríamos el valor del circuito, ¿vale? Para calcular la potencia, aquí en el circuito en estrella solamente hay un método posible, que es el de colocar 3 batímetros, ¿vale? Y todas las tensiones medidas con respecto al neutro. De esa manera cogemos los valores de tensión de fase y valores de intensidad de fase, que en este caso la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea al ser un circuito en estrella. Muy bien, pues con esto ya he terminado la explicación de la elaboración de las hojas de Excel para los circuitos trifásicos. Muchas gracias por vuestra atención.